minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Voy a orar en esta hora para que sea Dios quien nos guíe, ¿verdad? Para el estudio de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar acá en familia, de poder compartir la palabra de Dios. Y te pido, Señor, que ahora me des luz a mi corazón, a mis pensamientos, y que ahora lo que estudiemos, Señor, sea bueno para nuestras vidas, que podamos entender las verdades que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a avanzar en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Dijimos. ¿Lo encontramos? Ese es capítulo 2. Ese es el 2. Y los versículos son los chiquitillos esos. Daniel capítulo 2, versículo. Vamos a leer. Los capítulos son los grandes, así como ese año. Los versículos son los chiquitos. Vamos a leer del 26 en adelante. Es que en el número chiquito, 26 después del 2. Y yo voy leyendo y ustedes van poniendo atención mientras tanto. 26. Dice, el rey preguntó a Daniel, a quien llamaba Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder. ¿En cuánto tiempo? En los últimos días. Tu sueño y las visiones son estos. Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Rey, tú vistes una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y la arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, ahora viene la pregunta. En el versículo 33, del 32 y 33, nos da 4 elementos. ¿Qué nos dice? Dice que la cabeza era de oro fino, los pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo. Entonces ahí vemos 3 cosas importantes: una cabeza, el pecho y las piernas. Entonces, ahí vemos 3 elementos y tienen categorías diferentes. Dice que ¿qué es más valioso, el oro o la plata? Ninguno. ¿Ah? ¿Cómo El ninguno? oro. El oro vale más que la plata. El bronce es un material más barato, por así decirlo. Y el hierro es aún más barato. Y dice que habían 3 cosas. Dice, la cabeza era de oro, su pecho de brazos, de plata, su vientre y su muslo de bronce,
y las piernas de hierro, y sus pies en parte de arcilla y en parte de hierro. Entonces, si yo les hago la pregunta ahorita a ustedes, ¿qué significa eso? No saben, ¿verdad? ¿De qué viene hablando todo esto? Pero dice que este sueño lo tuvo un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia. Era un imperio mundial en ese momento. Estamos hablando más de 1000 y resto de años. No, como 3000 años atrás. Casi 3000 años atrás. Como 2500 años atrás más aproximadamente. Entonces dice que el rey tuvo ese sueño. Y el rey no sabía lo que... Es más, al rey se le había olvidado lo que había soñado. Y el rey, si a usted le dijeran el rey, díganme lo que soñé. Ustedes no tienen el poder para saber qué soñó. Y al rey se le había olvidado. Y Dios lo había permitido así porque dice que ese sueño se lo dio Dios al rey Nabucodonosor para mostrarle lo que iba a ocurrir, decía, en los tiempos finales. Cuando hablamos tiempos finales llega hasta nuestro tiempo, hasta estos últimos momentos de la historia. Pero Dios permitió que al rey se le olvidara por dos razones. Si usted le comienza a decir a alguien un cuento o un sueño, y ese hombre le dice, es que eso significa esto y significa aquello, y comienza a inventarles, usted tal vez no le cree, ¿verdad? Pero si viene una persona y usted le dice, es que se me olvidó el sueño, pero quiero saber qué significa. Y usted viene y le dice, y viene alguien y le comienza a decir lo que usted soñó. Usted le va a creer la interpretación a esa persona, ¿verdad? O va a creer que sí sabe la interpretación del sueño. Entonces Dios permitió que el rey se le olvidara el sueño para que creyera la interpretación que le iban a dar. Entonces, pero hasta ahí, este que le estaba mencionando esto al rey se llama Daniel, que también tenía el nombre de Belsasar. Entonces dice que ahí le está mostrando lo que el rey soñó, pero el rey quería saber lo que significaba el sueño. Y lo leemos en el 36 en adelante. Y dice, este es el sueño, ahora diremos al rey su interpretación. Eso es el versículo 36 del capítulo 2 de Daniel. Tú, rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Primera cosa, la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? El rey que soñó el sueño. Y antes, o para poder comprender, digamos, como aquí en Costa Rica, lo que diga el presidente, eso es como que la nación entera lo esté diciendo, como que toda la nación sea. El rey representaba ese país donde él estaba, se llamaba Babilonia. Entonces, si esa cabeza de oro era el rey, significaba que esa cabeza de oro significaba el reino donde él gobernaba. Entonces dice, tú eres rey, perdón. Tú eres la cabeza de oro. Eso está en el 39, el 38, perdón. Dice, tú eres esa cabeza de oro. Ahora dice el 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Si él está diciendo que la cabeza de oro era él, y acá le está diciendo que ahora lo que se va a levantar es un segundo reino, quiere decir de que lo pasado, la cabeza de oro también era un reino, era donde estaba el rey de Babilonia. Entonces dice, después de ti se levantará ¿quién? Otro reino, dice. Después de ti se levantará otro reino, pero superior al de él. No. ¿Cómo? Bronce. Inferior al tuyo. Y un tercer reino de bronce. Y un tercer reino. Después de la cabeza de oro seguía un segundo reino. Después un tercer reino de bronce que dominará la tierra. Y el 40 y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Y los pies y los dedos que vistes en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino se dividirá. Y así como vistes el hierro mezclado con la arcilla, tendrá algo de fortaleza del hierro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Y eso que vistes, el hierro mezclado con la arcilla, significa que mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Entonces, hasta allí, Dios le está mostrando ¿cuántos reinos? 4. Dice uno que era de oro, uno que era de plata, uno que era de bronce y el cuarto de hierro. Y después, ¿cuál reino seguía? ¿Ah? No. Vamos a leer acá. Dice, y aquí en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que ¿cuándo será destruido? Nunca jamás. ¿Cuál reino se le viene a la mente a ustedes? Si dice que un reino que nunca más será destruido. El cielo. Entonces, ¿cuántos reinos estaba diciendo acá? ¿Qué iban a ver? 4. Y después iba a levantar uno que no se iba a destruir jamás. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que 4 reinos habrán y llegarán hasta el último tiempo antes de que venga ¿quién? Dios. Antes que venga Dios. Un reino que no será destruido jamás. Entonces dice, se levantará un reino, el 44, que nunca más será destruido, ni será entregado a pueblo, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso vistes una piedra que fue cortada del monte sin mano alguna, y desmenuzó al hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Entonces, ahora nosotros decimos, ¿y cómo sé yo cuáles son esos reinos que surgieron? Vamos a ir a este mismo libro de Daniel. Y vamos a ir al libro, al mismo Daniel, al capítulo 5. Versículo 5. Ajá. Ay, mi amor, capítulo 5. Capítulo 5. No, El 5, mi amor, él lo ahí tiene. lo tiene. Entonces, el versículo, vamos a leer. El versículo 29. ¿20 qué? 29. Dice, entonces, César. por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, dice ahí, ¿verdad? En ese reino de Babilonia, donde tuvo el sueño, el señor aquel que se le olvidó el sueño, era el abuelo de este rey que se llamaba Belsasar. Era rey de los caldeos. Los caldeos eran los mismos Babilonia, pero se le conocían como caldeos. Entonces dice que esa misma noche fue muerto el rey de los caldeos. Y decíamos después después del reino de Babilonia, ¿cuál se iba a levantar un segundo reino, verdad? Que era inferior al que estaba. ¿Y qué reino llegó? El 31 dice, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. El segundo reino que siguió, ¿cómo se llamaba? Según lo que dice ahí, después de que esa misma noche fue muerto ese rey de los caldeos, llegó ese rey Darío de Media, tomó el reino cuando tenía 62 años. Entonces, el segundo reino que surgió, ¿cómo se llamaba? Media. Los medios y los persas se llamaban. Entonces, vamos a ver acá. Veamos lo que dice el capítulo 7. Capítulo 7 del mismo Daniel. Grande. Capítulo 7 son los números grandes, versículos son los números pequeños. El versículo 1 que dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza.
mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Entonces ahí, Belsasar, ¿rey de dónde era? Según lo que dice ahí. Babilonia. Entonces, decíamos donde surgió la visión del reino, que le dijo, ese rey eres tú, la cabeza de oro. Era todo el reino en sí, era Babilonia. Entonces, cuando fue muerto Belsasar, dice que hubo un rey que se llamaba Darío, que era el rey de los medos y de los persas. Como decía la visión, que después de ese reino iba a surgir otro reino, pero inferior. Entonces, vamos a ver acá. El versículo... El versículo, capítulo 8, ya ahí vimos que ya llegó un nuevo rey a gobernar esa otra vez el mundo, por así decirlo, en ese momento. Porque recuerden que decía que iban a haber 4 reinos y en el mundo. Hablando del mundo es todo lo que vemos, todo. No solo Costa Rica, no solo Nicaragua, todo. Gobernaba todo el mundo en ese momento. Eran 4 reinos que iban a gobernar el mundo. Primero Babilonia, vimos, ¿verdad? Pero como fue destruido Babilonia, vino otro reino que se llamaba Medos y Persa. Lo leímos ahí, ¿verdad? Los medos y los persas. Entonces, en el versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 19 y 21. Dice, y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir, ¿cuándo? Al fin De la ira, porque se cumplirá, ¿en qué tiempo? Entonces, todo lo que Dios le está mostrando de la historia es para el tiempo, ¿cuál? Final, para hasta donde estamos nosotros viviendo. Entonces, ¿qué dice? Aquel carnero, dice que aquí Dios estaba mostrando una visión al carnero. le estaba mostrando una visión a Daniel. Dice que en un sueño que él tuvo, dice que el versículo 3, para que entendamos el sueño, dice, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que al carnero lo hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaban según la voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, ahora ya no es un carnero, sino dice que es un macho cabrío. Dice, un macho cabrío vino del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero, lo pisoteó, ni hubo quien lo librase al carnero de su poder. Entonces vemos ahí que hay 2 animalitos. ¿Cuál era? Un carnero. ¿Sabe qué es un carnero? Un carnero es como un cabrito. Y un macho cabrío es uno más fuerte todavía. Una cabra. Similar, ajá. Entonces dice que tenemos un carnero y un macho cabrío. Dice que estaban peleando, estaban luchando. Y el carnero, dice que el carnero, el macho cabrío vino y destruyó al carnero. ¿Ah? Eso son las figuras. Eso es lo que estaba pasando, se estaban enfrentando. Tenía aquí como un cuerno. Entonces dice que el macho cabrío, que sería el macho cabrío, vamos a ver cuál es. El macho cabrío es este. Y destruyó al carnero que tenía 2 cuernos. Este le ganó a este. ¿Y quiénes eran eso? ¿Qué significa? Aquí lo estábamos hablando. Dice el versículo 20. El versículo 19 dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que vistes con 2 cuernos representan los reyes de Media y de Persia. Después de Babilonia vimos que llegó el Medo y Persa, ¿verdad? El segundo reino. Pero después dice,
Aquel carnero que viste con 2 cuernos representan los reyes de Medio y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, aquí nos está diciendo el orden en que iban a venir los reinos. Primero era Babilonia, después vino Medio Persia, y después dice que en representación de un macho cabrío, dice que el macho cabrío destruyó al carnero que representaba a Medo y Persa. Entonces, ¿y quién era ese macho cabrío? Dice que era el macho cabrío es el rey de Grecia, así como en la visión de la estatua que decía que la cabeza era el rey, pero se simbolizaba que era el reino total, ¿verdad? Entonces, asimismo, dice que ese macho cabrío era el imperio de Grecia. Entonces ahí tenemos los tres reinos, ¿verdad? Grecia, digamos, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Los 3 reinos que habían en el mundo. Ahora nos falta un 4.º reino. Y después del 4.º reino, ¿qué reino venía? El de oro, el de arriba. El de los cielos. El de los cielos. Y ya no hay más reino. Entonces quiere decir de que Babilonia, Medo-Persa, Grecia, que simboliza acá, y después viene un 4.º reino. ¿Cuál? Después de Grecia, ¿qué reino siguió? Según la historia, dice que el reino que siguió después de Grecia fue Roma, el imperio romano. Y después del 4.º reino, que era Roma, ¿cuál reino venía? El de Cristo. Entonces quiere decir, ¿ya vino el reino de Cristo? No. Entonces, ¿en cuál reino estamos entonces? El cuarto. En el 4.º reino, ¿verdad? En el 4.º reino, que es los romanos. Somos romanos. No, ahorita te voy a explicar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, porque vamos a estudiar la 4ª bestia. Digo, el 4.º reino. Yo. Entonces dice que el 4.º material, el 4.º reino de la estatua, dice que era de hierro, dice que era, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué dice acá. Vamos a leer el mismo capítulo 7 de Daniel. Capítulo 8. No, 7. capítulo 7, versículo 3 en adelante. Dice, Y 4. dice del 2, Daniel le dijo, ¿quién tuvo la visión? Daniel, el mismo que estamos leyendo ahorita el libro. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. ¿Cuántos reinos vimos en la estatua? 4, ¿verdad? Y acá dice que ¿cuántas bestias se ven? 4, igual. Eso quiere decir que es la misma visión, la misma explicación, pero ahora lo va a explicar cómo, qué iban a suceder en todos esos reinos. Entonces dice, la primera bestia dice que era como un león, y tenía alas de águilas. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas y entre sus dientes, y le fue dicho, levántate y traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia, una tercera bestia, Leopardo. semejante a un leopardo, que 4 tenía alas. con 4 alas de ave en su espalda y tenía 4 cabezas, y le fue dado su poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia. ¿Cómo dice que era? Espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro. ¿De qué eran las piernas de la estatua? De hierro. Devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras de sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía, ¿qué dice? Ojos como de hombre, y tenía una boca que hablaba con gran arrogancia. Ustedes se imaginan que se ve asustante, ¿verdad? Espantoso, terrible, dice. Entonces, pero ¿qué significa o qué ustedes se imaginan que significan bestias? Monstruos. Monstruos. Como animales endemoniados. Animales endemoniados. Fuertes.
¿Ustedes han escuchado sobre la marca de la bestia? ¿Nunca he escuchado que dicen la marca de la bestia? O que dicen que van a ponerle la marca de la bestia. ¿Usted, Sofía, ha escuchado lo que ese nombre, esa palabra, la marca de la bestia? Sí. ¿Y qué piensa usted que es la marca de la bestia? La que usted me había contado. No, pero digamos, si usted, digamos, en su mente no estuviera claro eso, ¿qué se imaginaría usted que sería la marca de la bestia? El domingo. Sí, pero ya te me adelantaste en el tema. pero digamos que en su mente, si usted no le hubiera explicado eso yo a usted, antes, ¿qué pensaba usted que significaba la marca de la bestia? Los 3-6. El 666. Ok, entonces, eso está aquí en Apocalipsis. Solo se los voy a leer, si quieren no lo busquen para que no les cueste después buscar acá. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18 dice así. ¿Lo va a buscar? Bueno, búsquelo entonces. La última. Pero no pierda Daniel, ¿verdad? Apocalipsis, versículo ¿qué? Capítulo 13. Capítulo 3. 13. Apocalipsis está para acá, amigo. Apocalipsis, que va a buscar la cintita. No tiene, Si quiere le pone esto para que no se le pierda, porque vamos a volver ahí mismo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 13. 13 y versículo. Aquí ya se pasó, man. Apocalipsis 13, versículos 17 y 18 dice así. Vamos a leer del 16. Y ordenaba que a todos los pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y siervos les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Allí es cierto, se menciona el 666, pero allí no está diciendo que esa es la marca de la bestia. Allí nos está diciendo que su número es 666. La marca es del número de la bestia, no la marca de la bestia. ¿Sí, Sofía? El nombre. ¿Ah? El nombre. Porque el nombre, digamos, el 666 es un número. Ese como lo hacen así, es un nombre. El nombre da ese mismo número. Ajá. Entonces el número es un nombre, ¿verdad? Sí, pero es que aquí nos dice, el que esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento cuente primero el número de la bestia, 666. que es número de hombre. Ahora nos dice que es número de hombre, o sea, lo tiene un hombre, Un nombre. por así decirlo. Lo carga, lo representa un hombre. Su número es 666. No voy a entrar en detalle ahorita sobre este número, ni la marca, ni nada, sino lo que trato de decirle que porque la gente se equivoca, dice la marca de la bestia, el 666, nos van a poner un tatuaje, pero por eso le hacía las preguntas a ustedes. La mano y la frente. Ajá, ¿qué piensan ustedes que es una bestia? Por eso le hacía la pregunta, porque si decimos la marca de la bestia y no sabemos qué significa una bestia. Ajá. La bestia es Satanás. No, la bestia no es Satanás. ¿Qué piensa usted que es una bestia? Es como animales que se le mete el demonio. Se le mete el demonio dentro. ¿Qué piensa usted, amor, que es la bestia? Lo que Bien. usted entienda. Si yo no conociera, ¿verdad? Si no tuviera un poco de conocimiento de lo que ya se me ha explicado, a una bestia, a mí se me imagina una bestia, un animal. Una bestia, un animal fuerte, es bestia. Por lo que uno conoce, si le preguntan a uno que va el pensamiento, sin que uno conozca qué en realidad es. ¿Y usted qué es una bestia en sí? Bueno, eres alguien que Si no tuviera el conocimiento ya de las escrituras, ¿qué pensaría usted que es una bestia? Una bestia es un animal que es feroz, Ujú. fuerte. Ok, pero vamos a ver, eso pregunto porque cada persona tiene un conocimiento, una idea de muchas cosas, pero vamos a ir otra vez al libro de Daniel, que es donde estamos estudiando. Acá, recuerda que le pusimos la cintita aquí. Daniel capítulo 7, que es donde Daniel está viendo la visión de 4 bestias. Y porque nosotros vemos todo esto que dice la descripción, dice que una de las bestias, la segunda bestia, dice que tenía
un lado más alto que el otro. Esos son símbolos que representan algo, pero no vamos a entrar en el detalle, sino que yo quiero hablar sobre la cuarta bestia, que es lo que vamos a avanzar ahorita. Entonces, el capítulo 7, versículo 23, pero vamos a leer desde acá, desde el 15. Dice: yo Daniel, capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice: yo Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces ahí nos va dando un poquito de luz. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Vemos algo muy importante ahí, ¿verdad? Otra vez dice, allá eran 4 materiales y después iba a surgir un reino que no iba a ser para siempre, que es el reino de Dios. Y acá nos dice: después de los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. O sea, hay 4 bestias y después ya no hay más bestia. Solamente 4 bestias, que son 4 reinos iguales, que es la misma interpretación de la estatua. Entonces dice, entonces el 19, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de ¿qué? Uñas de bronce. Que devoraba y desmenuzaba la tierra y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3, de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Y vi que este cuerno combatía ¿a quiénes? A los santos y los vencía. A los santos y los vencía, y hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos Poseyeron el reino. me dijo así: la cuarta bestia, ¿qué será? Un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y aplastará y despedazará. Entonces, ¿qué significa una bestia? Según lo que dice acá, que dice el 23, la cuarta bestia será Un cuarto reino en la tierra. Entonces, cuando habla en profecía de una bestia, significa, ¿qué significa? Un reino. No significa un monstruo. Pero digamos, son cosas fuertes. Ujú. Porque un reino no es como un maestro, no es como una... Tiene autoridad. Es algo que tiene más autoridad, algo fuerte, algo que es fuerte. Entonces, por eso lo comparan con bestias. Las bestias son fuertes, mandan, quieren mandar todo. Los reyes son similares. Amén. Entonces, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿quiénes? 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. ¿Hablará contra quién? Contra el Altísimo. Palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo, ¿qué hará? Quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribunal en juicio, se le quitará su dominio para que sea destruido por completo y para siempre, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados a los pueblos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios se le servirán y obedecerán. Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé esta verdad en mi corazón. Entonces, algo muy importante ahí. Dijimos que hay 4 reinos mundiales. Entonces dijimos que primero era Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero, ahí están. El león simboliza Babilonia, Medo-Persa, el oso, Grecia y Roma.
Entonces, estos 4 reinos, pero algo muy importante ahí. Esa cuarta bestia, ¿qué tenía en su cabeza? Cuernos. ¿Cuántos? 10. 10 cuernos. Entonces, Que tenían ojos y boca. por así decirlo, ahorita existe el Imperio Romano. Pues no directamente como imperio, pero están sus cuernos. Porque esa bestia iba a ser, así como simbolizaba en la visión de la estatua, las piernas de hierro, pero después se venían sus pies mezclados con hierro y arcilla, tenía 10 dedos también. Eso significaba que eran 10 naciones también, ¿ves? Esa es la estatua. La cabeza, Babilonia, los pechos de Medo Persa, el muslo Grecia y Roma. Y aquí los 10 reinos, porque los pies tienen 10 dedos, igual que la bestia tenía 10 cuernos. Entonces, pero hay algo muy importante y es donde voy a entrar para que lleguemos a nuestro tiempo. ¿Qué iba a pasar con los santos de Dios? Decía ahí, iban a ser perseguidos, iban a ser presos por un tiempo, y dice ahí que eso iba a surgir será entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y después, ¿qué iba a pasar? Vendría el rey. Pero en algo muy importante que tenemos que entender, de que eso ya pasó. Eso que perseguirían a los santos del Altísimo, eso que perseguían, ya sucedió. ¿Y quién lo hizo? El cuarto reino. ¿Y quién era el cuarto reino? El cielo. No. No. Roma, es correcto. Y dice que lo hizo durante un tiempo. Dice que en Daniel 7:25 decía: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. En el tiempo de Cristo se guardaba el sábado. Después del tiempo de Cristo se dejó de guardar el sábado. Y dice aquí que ¿a dónde está la verdad del sábado? En el 4º mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo. Está en la ley de Dios, y dice que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Se cambió la ley de Dios y se dejó de guardar el sábado como Dios había dicho. Segundo, dice que trataría de cambiar los tiempos, la ley. Entonces, en el 4º mandamiento de la ley de Dios se quitó, ya no existía en ese momento. Entonces, y dice que perseguiría a los hijos de Dios. Entonces dice, en profecía, cuando se habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que habla Daniel 7:25, dice que significan 1260 años, que eso comenzó 538 después de Cristo. En el año, ahorita estamos en ¿qué año? 2020. Entonces, si nos vamos atrás de la historia, existió un año que era el 538. 538 de estos 2020, bajamos hasta el año 538, y fue donde comenzaron a perseguir a los hijos de Dios. Y eso lo hizo parte de los cuernos de la bestia, por así decirlo, que eran reinos. También dice que eran 10 reyes que se iban a levantar en la tierra. Entonces dice, y dice la profecía que eran tiempos y medio tiempo, y eso sumado en profecía significa que eran 1260 años. Si nosotros arrancamos del año 538, que fue cuando surgió el cuerno pequeño, dice que llegamos al año 1798 de nuestro tiempo. Decimos de que estamos 2020. En el año 1798, un poco más de 200 y resto de años, dice que dejaron de perseguir a los cristianos. Por eso usted ve que ahora ya nadie persigue a los cristianos, ¿verdad? Casi. Ya no los matan, ya no les dicen muchas cosas. Pero dice la profecía de que eso se iba a volver a repetir, porque dice que hasta que Cristo viniera, Él iba a rescatar a sus hijos para reinar para siempre. Pero dice que los hijos de Dios, a pesar de que los perseguían,
tenían que mantener una conducta o tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer para representar a Dios o ser parte de su pueblo? Dice que tenían que hacer algo muy importante, y eso está Apocalipsis 14:12, dice: guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, al respetar todos los mandamientos, guardan el sábado como día de descanso. Dios reposó de sus obras en el séptimo día, dice. En el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras como Dios de la suya. Entonces, dará gran importancia. Él dice que cuando las personas comiencen a guardar el sábado como día de reposo de corazón, dice que eso será muy importante, porque eso os preparará, ¿qué decía? El quinto reino. ¿Cuál es el quinto reino? El cielo, la segunda venida de Cristo. Entonces dice: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tiene la manifestación visible del don de profecía. Guardan los mandamientos de Dios. Entonces, para cuando Cristo venga, el quinto reino, ¿qué tienen que estar haciendo la gente para pertenecer al reino de Dios? Guardar sus mandamientos. Eso incluye, dice, hacer las cosas bien, como Angie dice, hacer las cosas bien, es correcto. Entonces dice, y entonces, pero qué importancia y qué la gente estarán predicando en ese momento. Los hijos de Dios, ¿qué estarán predicando? Dice que hay un mensaje muy importante. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Dice, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha caído la gran Babilonia, y si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente y en su mano, será atormentado con fuego y azufre. Entonces, el mensaje que tenemos que presentar ahorita, ¿cuál es? Que se levantó un cuarto reino, por así decirlo, un cuarto reino que iba a perseguir a los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, si ese poder iba a perseguir a los cristianos, es importante decirle a la gente que ese reino surgió y que ese reino estamos peligrando con ese reino, ¿verdad? Entonces, y el segundo mensaje que tenemos que presentar es que la hora del juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, hay ahora algo muy importante. Vamos a ver acá. Entonces, sabiendo esas cosas, ¿qué debo hacer? Sabiendo de que Dios nos muestra en la profecía los reinos que surgieron y cómo han surgido en la historia, porque hasta nos da fechas, cómo surgieron las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo nosotros? Guardar los mandamientos de Dios y enseñarle a la gente también que lo haga. ¿Y cómo le enseñamos? Diciéndoles cómo tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Ante el llamado divino, seguir la actitud de Pablo. No fui rebelde a la visión celestial. Dios nos ha dado una misión que hacer. Aceptar las verdades de Dios, aunque sea necesario hacer decisiones difíciles y aún dolorosas que impliquen dejar anteriores creencias. Si antes yo no sabía estas verdades, ahora las sé. Y si eso me va a costar predicar a las personas y que las personas me rechacen, tengo que presentar esas verdades a como dé lugar, porque Dios nos ha llamado para eso. Dios nos mostró en las profecías cómo surgieron esos reinos, cuáles reinos surgieron y hasta cuándo iban a surgir esos reinos. Quiere decir que ese reino de que perseguía a los cristianos, que cambió los mandamientos de Dios, eso y quiere enseñar a toda la gente a hacerlo, todavía está hoy en día. Y que le enseña a la gente a desobedecer los caminos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, vea lo que dice acá: todo el que deja casas, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy mi vida eterna y jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué decisión debo tomar? ¿Sí, Sofía? Porque Moisés tenía 2 piedras con los 10 mandamientos, si solo son los 10 mandamientos, no 20. No, es que digamos, eran 2 tablas porque la ley estaba partida en 2. Una que nos hace honrar a Dios. Los primeros, se los voy a leer acá para que nos quede claro. Con ejemplos. Acá están los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo, capítulo 20, del 3 al 17. Y dice, los primeros 4 mandamientos dicen así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no hará por inocente al que tome su nombre en vano. El 4º mandamiento, acuérdate del día sábado, es día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto el Señor lo bendijo el día sábado y lo santificó. Hasta ahí, estos 4 mandamientos. ¿A quién honramos? ¿A quién le hacemos bien de esta manera? Si guardamos los mandamientos. Pero ahora dice acá, el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El 6º mandamiento: no matarás. 7º mandamiento: no cometerás adulterio. 8º mandamiento: no hurtarás. El 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o no mentirás. El 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Si yo robo, ¿a quién le hago daño? ¿A Dios o a la gente? A Dios. ¿A Dios? A la gente. A la gente le estoy haciendo daño. Pero también a Dios. Sí, pero digamos, pero si yo tomo el nombre de Dios en vano, ¿a quién le estoy haciendo a la gente le estoy haciendo daño? No, a la gente no le importa. Porque, por ejemplo, si yo hablo mal de Dios, a usted le estoy lastimando, le estoy haciendo algo. No, ¿verdad? Es que bueno, en parte con los primeros 5 sí honramos a Dios. Honramos a Dios. Honramos, 4. pero con esos. Pero con los otros demás de abajo en sí, es para nuestro prójimo testificar. Pero también agradamos a Dios. ¿Ves? Porque todo lo que se haga para tu prójimo, también de eso es lo que Dios quiere. Es para agradarle a Él. Lo primero, es que viene siendo como... Todos son de Dios. Digamos, Lo que pasa es que por no así es de decirlo, manera directa. 4 mandamientos son mi deber para con Dios, con el cual yo le obedezco a Dios, le amo, le honro. Y estos 6 mandamientos son para testimonio, para amar, para mostrar mi amor a mi prójimo. Entonces, por eso eran una tabla con de dos partes, porque una era para Dios y una para mi prójimo. ¿Me entiende? Entonces, por eso Moisés tenía 2 tablas de piedra. Entonces, ahora nosotros decimos, si aquí dice que el 7º día es el sábado, ¿cómo yo sé que el 7º día es el sábado? En los mandamientos. Pero En la Biblia. En la Biblia, y concluimos con eso. En el libro de Lucas, capítulo... En todos los evangelios dice lo mismo, pero lo explica diferente. Lucas está allá. Bueno, una va a buscar Lucas,
Lucas, usted busca Lucas 24. Lucas capítulo 24, eso está aquí. Busque Lucas capítulo 24. Sofía busque Mateo 28. Mateo 28. Capítulo 24 son los grandes, ¿verdad? El capítulo. Sofía Mateo 28. ¿Ah? 24. Ajá. Ahorita le doy la cita, los versículos. Madre, busca Marcos 16. Mateo 20, papá. Mateo 28. Y mi esposa va a buscar San Juan capítulo 20. Entonces dijimos que Angie 28. tenía Lucas 24, Sofía Mateo 28, mi madre Marcos 16 y mi esposa San Juan 20. Comenzamos con Mateo capítulo 28, de 1 y 2. 1 y 2. Ajá. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el 9 dice, de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces, ahí que nos está mostrando que Jesús resucitó. ¿Y cuándo lo hizo? Dice, ¿pasado qué? El primer día de la semana. No. ¿Qué dice ahí? El que leyó 28.1. Pasado el sábado, al Ajá. amanecer. Entonces resucitó. Pasado el sábado, amanecer, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No. ¿Qué dice? Pasado el sábado, al amanecer, el primer día de la semana. Entonces, pasado el sábado, ¿qué sigue? Después del Mañana, ¿qué sigue? Hoy es sábado, mañana, ¿qué día es? Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo, según la Biblia. Hoy a las 6 de la tarde. Hoy, sí, pues pasado el sábado, al amanecer. Entonces, ya cuando con la parte oscura comienza un día. Entonces, ahora Marcos 16, 1 y 2. Madre. 16, 1 y 2. Dice, y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro. Entonces, dice que pasado el sábado, ahora sí dijeron, ya vamos a comprar. Se fueron a comprar, hicieron sus compras y amanecer el primer día de la semana. O sea que Jesús resucitó un domingo al amanecer el primer día de la semana, pasado el sábado. Entonces, ahora, ¿qué dice Lucas 24? Ahora usted el suyo, 24, 1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿El 3? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces ahí ya no encontraron el cuerpo porque ya Jesús había resucitado. Ellas llegaron desde muy de mañana, llegaron al amanecer el primer día de la semana, el domingo, y cuando llegaron ya Jesús no estaba ahí. Y ahora San Juan 19,
no, San Juan 20 era. San Juan 20 qué? 1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, vemos ahí que cuando Jesús resucitó, lo hizo pasado el sábado al amanecer, el primer día de la semana. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que hay una verdad que presentar al mundo. ¿Cuál es esa verdad, Angie? O digamos, ¿qué lección saca de este día que hemos estado estudiando? Primero, ¿cuántos reinos hay en el mundo? Digamos, ¿cuántos reinos anunció Jesús que iban a haber antes de su venida? 4. Y el quinto era su venida. ¿Y qué iba a pasar con los hijos de Dios? Iban a ser perseguidos, ¿verdad? Y la verdad que aprendió también es que ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. Y el día de reposo es el sábado. Entonces, Sofi, ¿qué aprendió usted? Entonces, ¿por qué Moisés llevaba 2 tablas de piedra en su mano? ¿Si eran? Porque en una hay donde sí obedecemos a Dios y en otra es la que tenemos que intentar obedecer a Dios. Amén. Y entonces, ¿y qué significa una bestia entonces? Los reinos. ¿Ah? El reino. Un reino. Un reino, sí. Ajá. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted qué es la marca de la bestia, ¿va a ser el 666? No, ¿verdad? Ahí nos mostró que no es el 666 la marca de la bestia. No hablamos qué es la marca de la bestia. Yo ya la sé. Pero lo importante es saber de que esa no es la marca de la bestia. Ese es el número que tiene la bestia. O el nombre del nombre. Sí. Tal vez tenemos oportunidad y el próximo sábado en algún momento estudiamos qué significa realmente la marca de la bestia y qué significa el sello de Dios. Entonces, ¿hemos aprendido algo esta semana? Yo sí. Bueno, entonces, entonces ¿cuál es, ahora, si entendimos todo eso, ese es conocimiento, ahora, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que hacer con lo que aprendemos? Intentar obedecer a Dios. Obedecerlo. Y obedecer los mandamientos. Y tenemos que quedarnos con ese conocimiento nosotros. ¿O hay alguien más que necesita saberlo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a tener el valor para enseñarle a las demás personas de eso que nosotros hemos aprendido. Entonces, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Y ahora, pregunta para mi esposa. Vamos a quedar así la pregunta de mi esposa, porque ya las niñas contestaron las más fáciles. Entonces, explicábamos de que hasta que a nivel de historia, ese pueblo fue perseguido. Fue perseguido durante 1260 años. Llegó hasta 1798. Entonces, ¿qué empezó en el año 1844? El juicio investigador. El juicio investigador. Entonces, como yo le pregunté las fáciles de ayer, ahora viene la de suya. Ayer eso lo estudiamos. Entonces, ¿cuáles son las 3 fases del juicio y que se está llevando a cabo y para qué? Ay, escuché decirle, pero se me olvidó. Entonces vamos a darle una ayudadita. Entonces, el juicio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:7. Dice: teme a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ¿qué juicio debe empezar? El juicio investigativo. ¿Y qué se hace en el juicio investigativo? Se va a llenar una lista de todas las personas, digamos, eso se comprueba, de todas las personas que estén haciendo lo bueno, lo que hicieron lo bueno, para ver si resucitan cuando Cristo viene en la primera resurrección. Y posterior, llenar la lista de las personas que estén haciendo lo bueno para que sean sellados y no tengan daño en las plagas que van a caer a la tierra. La segunda fase del juicio es durante los 1000 años, que todos los que resucitaron en la primera resurrección y los que fueron resguardados para no recibir daño con las plagas,
son los que van a estar con Cristo juzgando o comprobando por qué se perdieron los que se quedaron en la tierra, por qué murieron esa gente. Y tercera fase del juicio es condenativo. Dice que todo el juicio le es dado a Jesucristo. Después de los 1000 años dice que Él a todos los santos para vida eterna y a todos los que se quedaron destrucción eterna. Entonces las 3 fases del juicio: investigativo para ver quiénes resucitan en la primera resurrección, quiénes van a estar guardados de las plagas. Segundo, de esa fase de los 1000 años, para juzgar y comprobar las obras impías, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, sea culta o sea pública. Tercero, condenativo. Entonces, la hora del juicio ha llegado. Del año 1844 comenzó el juicio. Investigativo para saber quiénes van a resucitar y quiénes van a ser guardados de las plagas que van a venir muy pronto a la tierra. Que el Señor nos bendiga, y vamos a cantar hoy un canto para despedir este servicio. Esto huele a chocolate. Y por eso dice que nosotros tenemos que pregonar, ¿verdad? Estas verdades, Sofi. Estas verdades las tenemos que pregonar a otros. Enseñárselas. Porque hay personas que no lo saben, ¿verdad? ¿Qué cosa es el juicio? ¿A quién por qué se va a hacer un juicio? Entonces nosotros hemos aprendido en esta mañana por qué se va a permitir ese juicio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Dice, vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, no solamente usted y yo, todos, ¿verdad? Por eso es que algunos vamos a aprender mucho, otros, ¿verdad?, a ponerlo en práctica todo lo que aprendemos. Porque si no ponemos en práctica, es igual como que no estudiásemos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, usted con Angie ahora aprendió mucho, ¿verdad? Entonces, usted también. Y eso, las dos van a compartir a quienes más, a sus amiguitas, ¿verdad? A sus compañeras de clase, a cualquier niño que ustedes encuentran. Ustedes pueden decirle, mire, va a haber un juicio, tenemos que aprender a hacer qué cosa, lo correcto ante los ojos de Dios, para que el Señor cuando venga nos lleve a todos. Manantial, sino de Jesús la sangre, Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz. solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Veo Para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. el Cordero Digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener palabras de oración entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muy agradecido, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por el conocimiento adquirido esta mañana. Gracias, Señor, por haber hablado a nuestros corazones, Señor, de la manera más sencilla. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aún hasta los niños pueden entender tu palabra. Así que, Señor, gracias porque hoy has testiguado a eso, Señor. Hoy estuvieron aquí Angie y Sofía aprendiendo, Señor, de las verdades de este mundo, Señor, que necesitan comprender.
Te pido de manera especial, Señor, que bendigas a mi esposa, a mi madre, a cada persona que pudo ver este video y que vaya a ver este video, Señor, que tú les hables a sus corazones, que tú les transformes sus vidas y, Señor, muchas verdades podemos seguir anunciando de las que tú quieres darnos. Gracias, Señor, por saber que tu palabra está vigente y que podemos aprender a través de ella, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos. Te pido que bendigas a nuestros hijos, a Derek, a Brandon, a Yaricel, Señor, a mi suegra, a todos nuestros familiares, Señor, que tú les hables a su corazón. Gracias, Señor, porque el Rommel estuvo viendo este video y tú le puedes enseñar, Señor, de las verdades que tú tienes para ellos, Señor, también. Que tú les amas y que el mayor interés que tienes es de que todos nos salvemos, Señor. Pero cuando se cierre el juicio, Señor, se estarán inscritos nuestros nombres ahí. Hay un libro de la memoria, Señor, donde cada una de nuestras acciones buenas y malas están inscritas. Y el libro del pecado, Señor, cada una de nuestras acciones malas que están escritas ahí. Y el libro de la vida, Señor, donde nuestros nombres pueden permanecer según nuestras acciones y puede ser borrado según nuestras decisiones también. Gracias por todo lo que nos das. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a cada persona que vio este video. Bendiciones. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.